de la Rosa Tiburcio, presidente en licencia de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Buenos días, Julio César. Buenos días, Julio, y mi saludo extensivo a todos los compañeros, amigos, apreciado y respetado por mí. Bueno, hay dos temas en la palestra. Uno es que tiene que ver con el pago adelantado a los artistas. Ya sabemos que Compra y Contrataciones ha opinado que se hizo fuera de la legalidad, fuera de las normas que están planteadas, y por lo tanto ha pedido su anulación. Primero vamos con este proceso y después está entonces lo que ha ocurrido con una empresa a la que se vincula a Neney Cabrera, que antes de ser funcionario inició un proceso de licitación, pero coincidió el desarrollo de ese proceso ya con sus funciones públicas. Entonces, vamos con el primer caso primero. Bien, Julio, mira, la ley 340-06, modificada con la 449-06, establece en qué momento debe iniciarse un proceso apegado a las directrices de esta ley. Y cuando digo a cuál momento, me refiero a que si hay una situación que obliga declarar un proceso de urgencia, la ley establece cuándo se puede plantear esta excepción. Nunca puede ser declarado de urgencia un proceso cuando por negligencia algo previsible no se hizo de manera oportuna, lo que se descarta el caso en cuestión. ¿Qué debió haber hecho el Gabinete de Coordinación de Política Social si quería favorecer, como han señalado, a un grupo de artistas para que estos puedan contribuir a paliar la situación de sus empleados o sus servidores, que son muchos, no solamente ellos? Pues ajustarse a lo que establece la ley. La ley 340-06 establece que si usted va a ofertar un bien o servicio a una institución del Estado, usted debe ceñirse a esa disposición, y es algo que debe saber el incumbente. Un contrato donde se verifique que con quien se está contratando es una persona física o moral y que ésta reúna las condiciones que establece la propia ley. Primero, ser oferente registrado como proveedor del Estado, que lo rige el órgano rector de las compras y las contrataciones, que es la Dirección General de Compras y Contrataciones. En consecuencia, sí, un momentito, por favor. En consecuencia, estos contratos se pudieron haber hecho otorgarle el adelanto que la misma ley prevé cómo se debe hacer, y luego de consumado el servicio para el cual fue contratado, entonces hacerle el pago, luego de verificar de que esa persona que está contratando con el Estado está al día con sus compromisos tributarios en la DGI y al día en la TCS, porque se supone que si tiene empleados, que es a quienes el el Gabinete de Coordinación de Políticas Públicas quería favorecer, porque a toda luz hay muchos en esa necesidad, pero sí sus colaboradores deben estar inscritos en la TCS, porque es lo que nos piden a nosotros como oferente en oportunidades de cualquier bien o servicio ante una institución del Estado. Por consiguiente, como lo ha decidido la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, ha iniciado una investigación y el resultado, sin duda, va a ser el que se violó la ley 340-06, de que esos cheques o esa paga por adelantado que se hizo es irregular, y el incumbente que lo hizo compromete su responsabilidad civil y penal, porque ha malversado fondos puestos en sus manos y destinados a un fin diferente
para el cual fueron especializados originalmente, porque los fondos que maneja esta institución no aparece el capítulo de contratación de artistas. Es una excepción que hace esta institución, que se hubiese aceptado siempre y cuando se ciña a lo que dispone la ley 340, lo que no hizo, y por eso ese dinero debe ser retornado al Tesoro Nacional. Quienes lo cambiaron de cheque deben entregarlo en efectivo, los que no lo han hecho deben suspenderse esos cheques, y tendrá que esperarse cuál va a ser la decisión de compras y contrataciones. Nosotros, particularmente, cuando digo nosotros me refiero a mí personalmente, hemos solicitado esos contratos, el cronograma de actividades por el cual se le pagó adelantado y cuáles son los beneficiarios, porque las informaciones que tenemos es que una persona que tiene la función de asesor artístico del Poder Ejecutivo, que también es empresario artístico, hay varios de sus artistas que salieron beneficiarios de la entrega de estos fondos, inclusive algunos artistas que no residen en el país, que no están en actividades y por vía de consecuencia no tienen empleados, que fue el objeto principal que se anunció al momento de hacer esta entrega en violación a la ley 340-06. Anibelka. Hay artistas que han dicho que ya repartieron el dinero, que recibieron, que lo cambiaron y que se lo entregaron a sus colaboradores. ¿Esa no sería una excusa válida para no devolver el dinero, en este caso, al Gabinete de Políticas Sociales? ¿O por el contrario, podrían quedarse con el dinero y esperar que la situación sea regularizada? Bueno, esto es un caso ya de fuerza mayor, evidentemente, que no serían responsables. Ahora, responsable es quien, hay una máxima en derecho que dice que el que paga mal paga dos veces. En este caso, quien tendrá que responder por esos fondos entregados y ya utilizados por quienes los recibieron de buena fe, que hay que establecer eso, porque esos artistas no se metieron a esta institución a buscar ese dinero, sino que lo recibieron, que se lo entregaron, y ellos son receptores de buena fe. Ahora, quien tiene que rendir ante el pueblo y la administración pública es el funcionario que, sabiendo que hay una ley, que debió ceñirse a las disposiciones de esa ley, hizo entrega de esos fondos que no son de él, sino de nosotros, y que él debe administrar conforme a lo que establece la ley. Como él entregó mal, pues él debe responder por ello, y por eso es que se ha iniciado este proceso de investigación, porque se está hablando que ya hay 100 millones de pesos que salieron de las arcas del Estado, y por ello quien debe responder es el incumbente de este gabinete, que es Tony Peñaguaba, y por eso hay que establecer responsabilidades civil y penal por la malversación de esos fondos puestos en sus manos. Sobre el otro caso, ¿qué información? Que esto se repita, antes de pasar al otro caso, Julio, porque uno pensaba que, así como uno como ciudadano conoce esas reglas de compras y contrataciones, uno se imaginaba que un funcionario, mucho más en el gabinete social, sabría eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos otros funcionarios estarán haciendo lo mismo, inobservando, que fue el término que utilizó Carlos Pimentel, esas normas? Entonces, ¿qué hace falta hacer para evitar que se repita esto o que se esté repitiendo? María Elena, mira, oportuna tu pregunta, porque justamente yo vengo liderando una batalla contra 4 instituciones que han delegado sus funciones a el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Han delegado las compras y las contrataciones públicas, que hizo que nosotros solicitáramos una opinión consultiva a la anterior directora de compras y contrataciones, Yocasta Guzmán, para que nos dijera si esto era conforme a la ley. Nos dice que no lo es, pero lo solicitamos al actual director de compras y contrataciones.
y se fue más lejos. Emitió una resolución donde le dice a a los incumbentes de instituciones que no deben delegar las compras y las contrataciones al PNUD. El PNUD puede acompañar a las instituciones, que es parte de sus objetivos para el desarrollo institucional, pero no puede asumir lo que le han delegado estas 4 instituciones, que la última fue el Ministerio Administrativo de la Presidencia, donde José Paliza firmaba con el PNUD queriendo vender una transparencia más allá de lo prudente. Entonces, ¿qué significa eso? Que esas 4 instituciones, que son el Ayuntamiento del Distrito, Interior y Policía, el Ministerio de Turismo y el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que le han cedido las compras y las contrataciones al PNUD, el reclutamiento de personal y hasta auditorías, lo que significa que la función de Cámara de Cuentas, de compra y contrataciones públicas y del MAT, del Ministerio Administrativo de la Presidencia, ya no tendrá que intervenir en estas instituciones. ¿Qué es lo grave de esto? Que esos funcionarios, que ya el director de compras y contrataciones le advirtió que eso es ilegal, están llevando a que muchos oferentes se vean afectados en sus intereses. Porque si el PNUD desarrolla un proceso de licitación como lo hizo en el ayuntamiento, por lo cual recibía disfrazado de viáticos una gran cantidad de dinero, y lo mismo en turismo, en el Ministerio de Interior y Policía y en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, si un dominicano, si una empresa dominicana participa de un proceso y se siente afectado y recurre ante el PNUD lo manda a Cancillería, porque es un organismo especializado que tiene inmunidad diplomática y no puede hacer nada que no sea a través de la Cancillería. Ya ustedes saben, usted objeta compras y contrataciones, va a Cancillería, la burocracia, en lo que eso da vuelta, ya se ejecuta la compra o contratación del bien o servicio. Entonces, ya están advertidos y lo están haciendo. ¿Qué significa esto? Que no están haciendo lo correcto, y por eso van a haber muchos casos en la República Dominicana, lamentable. Bueno, escúchame, vámonos con el otro caso. Entonces, Julio, solamente saber, esos ministerios acogieron ya esa disposición de compras y contrataciones y descartaron al PNUD. No la acogieron porque Paliza anunció antes de ayer la firma de ese convenio. Bien. Bueno, sobre el otro caso, la empresa Silpen Global Business, con la que se vincula pues a Neney Cabrera, que ha ganado una licitación por unos 157 millones de 159. pesos. 159 millones de pesos. Bueno, ¿qué informaciones tienes sobre esto y qué opinas? Mira, Julio, esto es realmente lamentable, porque yo no sé cómo hay ciudadanos que quieren tener la doble función. Yo he podido ir a una institución pública y tengo el derecho de hacerlo, pero si yo soy empresario, si yo me dedico a otra actividad, pues debo entender que son incompatibles. Y por eso me llama poderosamente la atención el interés que tienen hoy los empresarios que antes apoyaban a los partidos para que le favoreciera en compras o contrataciones de cualquier bien o servicio. Sin embargo, ahora quieren ir a las posiciones públicas y quieren hacer desde las posiciones públicas sus actividades empresariales. Y hay muchos, y hay ministros que están en esa dualidad, funcionario y empresario, y beneficiándose a través de interpósita persona, beneficiando a sus empresas. En el caso esa empresa es la que ha participado de estos procesos del montaje de las plantas recicladoras de desperdicio sólido, y que todo el mundo sabe que Neney Cabrera es el presidente de esta empresa, que ahora pudiera estar en manos de uno de sus hijos. ¿Qué significa esto? Que él sabía que iba a una función pública porque trabajó para ellos. Sin embargo, no se percató de que aunque iniciara un proceso de participar en este proceso de licitación,
no siendo funcionario, pero que el trámite se materializa ya él siendo funcionario, pues automáticamente debió excluirse de este proceso o transferir la empresa, no como hace la mayoría, que lo deja en manos de familiares y se excluyen ellos, pero siguen participando en una franca violación a la ley 34106. En consecuencia, este contrato es irregular porque se trata de un funcionario público que le está vedado participar de los procesos de compras y contrataciones con el Estado. Y por ello, mi recomendación a Neney Cabrera es que se excluya de este proceso porque es violatorio a la ley, porque representa un conflicto de intereses. Si es una empresa, que creo que hay pocas que ofrecen ese servicio, pues él tendrá que decidir o se dedica a su condición de empresario o se dedica a desarrollar las actividades propias del cargo para el cual fue designado. Finalmente, en el caso anterior, Peñaguaba alegó, en el caso, por ejemplo, de Boni Cepeda, viceministro de Cultura, que se le pagó a Boni Cepeda porque la orquesta también es del hermano de Boni y de los hijos de Boni, y que por lo tanto el pago no beneficiaba directamente a Boni Cepeda, que es parte de esa empresa, sino a su hermano y a sus hijos. Bueno, pues ellos debieron hacer una empresa diferente, en donde él tampoco participe como empleado de esa empresa. Porque de hacerlo como lo explica Peñaguaba, pues evidentemente que hay un conflicto de intereses y le está vedado pues recibir este beneficio, como también los que dependen del asesor artístico del presidente, que maneja unos 5 grupos, y entre esos grupos también recibieron beneficio, lo que hay sin duda una actuación irregular por parte del funcionario Peñaguaba. Bueno, pues Julio César. Bueno, sí, adelante, Sí. Oli, antes de irnos. Julio César, sí, para que la gente tenga claro qué nivel de participación, si la licitación se hizo antes de la persona ser designada y le fue adjudicado un proceso, ¿debe renunciar a participar de la empresa de todas formas según la ley? Es que el problema es que a eso que nos estamos acostumbrando, de que se excluye. Mira, el que mejor hizo el procedimiento de la transición de empresario a una función pública fue el presidente de la República, que entregó a un fideicomiso sus empresas. Eso lo hizo Piñera en Chile y no ha tenido cuestionamiento, inclusive viéndose limitada a contratar con el Estado, aún manejando un fideicomiso, que éstas no tengan participación en ninguna entidad del Estado. Entonces, si usted siendo funcionario, usted siendo empresario, tiene una empresa y esa empresa participó de un proceso de licitación y usted llegó a una función pública, que dicho sea de paso, esa función pública que detenta Neney Cabrera tiene vinculación con las actividades de la empresa. ¿Por qué? Porque ese ministerio o ese programa que maneja Neney Cabrera tiene que ver con el programa Dominicana Limpia, que la mayoría de alcaldías están obligadas a tener en su oportunidad que hacer esa transición de establecimiento de relleno sanitario en los vertederos que ellos manejan. O sea, mira lo delicado de esto, eso no es casual su llegada ahí, porque él viene ofreciéndole a el programa Dominicana Limpia los servicios desde su empresa que dependen de ese programa que él maneja. La situación es más grave y por eso mi recomendación es que decida o ser empresario o ser funcionario, porque si tal vez él hubiese ido a una institución que no tenga que ver con lo que maneja su empresa, pues la cosa tal vez hubiese sido más aceptable, lo que significa que como él participó no siendo funcionario y como ahora es funcionario, pues tiene que decidir entre una de las dos. Bueno, pues muchas gracias a Julio César de la Rosa Tiburcio. Muchas gracias, Julio César.
Gracias a ustedes. Feliz Cambio Navidad. fuera.